Mi mamá y mi hermano me echaron la culpa de algo que jamás hice, y gracias a toda la mala vibra que tiraron sobre mí en redes, terminé escondido. Ahora mi mamá hasta le ruega al juez que la deje ver a Nathan en el tutelar. Yo tenía 7 años y Nathan, mi hermano mayor, 9 cuando todo empezó. Lo que pasó fue que Nathan estuvo una semana aventándole piedras al tanque de gasolina del coche de una maestra, sin tener idea de lo grave que era, hasta que un día lo cacharon y le llamaron a mi mamá desde la dirección. En ese momento, ella pudo decir la neta y admitir que había sido Nathan, o de plano echarme la bronca a mí, porque nos parecíamos muchísimo. Al final, le pareció mejor decir que fui yo, porque según ella, mínimo uno de sus hijos tenía que ser el angelito para presumirlo. Y como siempre he sido más travieso que Nathan, le tocó a él ser el bueno. Por eso a mí me suspendieron y todos los profes se ensañaron conmigo. Fue ahí cuando Nathan entendió que podía hacer lo que quisiera y no le iba a pasar nada, y de ahí se soltó. Cuando Nathan tenía 11 años, se voló $20 de la cartera de mi mamá. Ni se molestó en preguntarme, solo vendió mi consola de videojuegos de castigo. Pero las cosas con Nathan se pusieron peor. Cuando yo tenía 14 tuve mi primera novia, y Nathan, con 16, también andaba con alguien. Un día, mi novia vio a Nathan besándose con otra chava y lo grabó. Subió el video y lo mandó a casi todos los grupos de la prepa. A Nathan le llovieron mensajes y amenazas, pero en vez de dar la cara, les dijo a todos que el del video era yo. Como en la prepa todos se tragan el chisme, me creyeron sin pensarlo, hasta mi mamá. Y como en la familia la infidelidad es casi pecado mortal, me dejaron de hablar. Después de eso, ni ganas de socializar me quedaron. Pensé que si aguantaba hasta irme a la uni, todo iba a mejorar. Pero, ya te imaginarás, mi plan no salió. En tercero de prepa, empezó un rumor sobre Nathan, que había abusado de una chava en una fiesta. Ella se despertó junto a él y no recordaba nada. Yo no sabía si era cierto, pero mientras más escuchaba, más empezaba a cuadrar todo. Intenté ver cómo lograr que Nathan confesara, pero no me dio tiempo, porque una semana después de que empezó el chisme, me empezaron a amenazar afuera de la escuela. Me aventaban huevos de camino a casa, hasta que un día, a la hora de la comida, un chavo me soltó un golpe y entendí lo que pasaba. Nathan les hizo creer a todos que el culpable era yo. Ese día me fui temprano, sin saber ni qué hacer. Tenía tanto miedo que ni quería salir de la casa. Y cuando llegó el fin de semana, todo empeoró. Me notificaron que me habían etiquetado en un post de Instagram. Cuando lo abrí, sentí que el corazón se me caía. Era una cuenta anónima, pero la seguía todo mundo en la escuela. En la descripción pusieron mi dirección, mi teléfono, mi correo y todo el chisme de a quién violé y cómo. Casi me da un infarto del susto y el estrés. Temblaba y tenía las manos heladas. Busqué en WhatsApp si había alguien a quien pudiera acudir, pero solo encontré una persona, la única que no me juzgó por lo de Nathan y su novia, mi papá. No había hablado con él en casi 10 años, pero cuando le llamé, lo primero que me preguntó fue si quería irme a su casa, que él pagaba el Uber. Sentí un alivio enorme y me lancé de inmediato. En el camino, pasé cerquita de 4 carros llenos de chavos de la prepa, todos furiosos y rumbo a mi casa. Por suerte, no me vieron, y en ese momento, supe que me iba a quedar con mi papá por buen rato. Cuando llegué ni me preguntó nada, solo me abrazó y puso El Expreso Polar en la tele, que desde niño es mi peli favorita de Navidad. Pero apenas escuché la voz de Tom Hanks, me solté a llorar. Al rato el llanto se volvió hiperventilación y en 2 minutos me dio un ataque de ansiedad. Ni hablar podía. Solo le mostré la publicación de Instagram. Hijo, yo sé que tú no harías algo así, me dijo. Fue la primera vez que alguien confió en mí de verdad. Eso me calmó. Y él siguió contándome que mi mamá siempre trató mejor a Nathan y que él siempre quiso defenderme. Pero la cosa se puso tan fea que hasta se divorciaron porque cada vez que me defendía, mi mamá se ponía violenta. Le conté que mi mamá siempre me dijo que él era un golpeador y por eso nunca lo busqué. No dijo nada, solo asintió, pero su mirada me dejó claro que entendía y que me perdonaba. Fue el momento más lleno de cariño que recuerdo, así que volví a llorar. Mi papá me dijo que me quedara tranquilo, que él se iba a encargar de todo y que estaba seguro conmigo. Sonreí, porque en ese entonces no dimensionaba lo que estaba diciendo. Me protegió tanto que ni me enteré de lo que hizo con Nathan y mi mamá hasta que ya no había vuelta atrás. Esa primera noche en su casa, dormí como no lo hacía desde hacía años. Un sueño profundo, de verdad. Cuando desperté el domingo, tenía 37 llamadas perdidas y más de 100 mensajes. La mayoría de amenazas de la prepa, otros de mi mamá exigiendo saber dónde estaba. Apagué el celular y me fui a la cocina. Mi papá estaba haciendo hotcakes como si fuera un domingo normal. Me preguntó si quería con chispas de chocolate y casi se me salen las lágrimas otra vez. No recordaba la última vez que alguien me hizo desayuno solo para mí. Deberíamos platicar de lo que está pasando, dijo, mientras yo le entraba a los hotcakes, pero solo cuando tú quieras. Y le conté todo, no solo lo último con Megan, sino cada vez que Nathan me echó la culpa de algo, cada castigo que me tocó por su culpa, cada amigo que perdí. Mi papá solo escuchaba, a veces preguntaba algo, pero jamás dudó de mí. Cuando terminé, se le veía muy triste. Sabía que tu mamá prefería a Nathan, pero nunca pensé que esto llegara tan lejos.
me dijo. Me explicó que después del divorcio intentó quedarse con nosotros, pero mi mamá convenció al juez de que él era peligroso. Hasta le enseñó a Nathan a decir que mi papá nos gritaba mucho. Yo era muy niño para decidir, así que solo fui donde mi mamá quería. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. No puedo regresar a la prepa. Todos piensan que soy un monstruo. Mi papá se quedó pensando y me dijo, primero necesitamos pruebas de que no fuiste tú. Después vemos qué hacer con Nathan. No supe a qué se refería exactamente, pero sinceramente solo me sentí aliviado de que, al fin, tenía a alguien de mi lado. Ese domingo nos la pasamos investigando dónde había estado yo la noche de la fiesta de Jake. Me acordé que había pedido pizza, así que buscamos el recibo en mi correo y ahí estaba. La entrega fue a las 9:30 p.m., justo cuando todos decían que había pasado lo de Megan. También tenía el registro de mis trofeos de PlayStation, que comprobaba que estuve jugando Skyrim hasta las 2 de la mañana. El lunes temprano, mi papá habló a la escuela para avisar que no iría por un tiempo por cuestiones de seguridad. A la señora de asistencia ni le sorprendió. Parece que varios papás ya habían llamado exigiendo que la escuela hiciera algo por culpa de ese tal Williams, o sea, yo. Mi papá se tomó el día libre y me ayudó a abrir una cuenta privada de Instagram. Juntamos todas mis pruebas, el recibo de la pizza, los registros de los juegos, capturas de pantalla de los mensajes que mandé esa noche, y subimos todo con un mensaje directo. No estuve en la fiesta de Jake, estuve en mi casa jugando videojuegos. Quien haya lastimado a Megan no fui yo. El enlace se lo mandé a las 5 personas de la escuela que aún no me daban la espalda por completo. No eran exactamente mis amigos, solo compañeros del club de computación que preferían mantenerse al margen de todo este drama. Les pedí que lo compartieran si me creían. Para la tarde, 2 ya me habían escrito diciendo que la publicación empezaba a circular. Algunas personas comenzaron a dudar de la versión que todos daban por cierta. No era mucho, pero algo era algo. El martes mi papá volvió al trabajo y yo me quedé solo en su departamento, pasando del aburrimiento a la ansiedad. Cerca de la hora de la comida, recibí mensaje de la misma Megan. Casi se me sale el corazón al ver su nombre. Me dijo que ya había visto mi publicación y que había estado pensando en esa noche. Admitió que en realidad nunca vio la cara de la persona que la llevó al cuarto. Solo recordaba a alguien con mi tipo de cuerpo y color de cabello. Además, aceptó que ni siquiera estaba segura de que hubiera pasado algo. Simplemente despertó confundida y sin su camisa. Le pregunté si recordaba algún otro detalle, algo que pudiera demostrar que fue Nathan y no yo. Me dijo que la persona llevaba un anillo de graduación y que le llamó la atención porque tenía una piedra azul. Nathan tiene un anillo de graduación con piedra azul, por el fútbol. Yo ni siquiera tengo anillo de graduación. Nunca pude comprar uno. Le agradecí que me escribiera y le pregunté si estaría dispuesta a decirle a la gente que no estaba segura de que fui yo. Me dijo que lo iba a pensar. No era lo ideal, pero al menos ya dudaba de lo que todos decían. El miércoles en la mañana, mi mamá se apareció en el departamento de mi papá. Yo estaba solo porque él ya se había ido a trabajar. Escuché que tocó la puerta súper fuerte y me asomé por la mirilla. Estaba furiosa. «Sé que estás ahí», gritó desde el otro lado. «La escuela me llamó por tus problemas de seguridad. Abre la puerta ya». No le abrí. Mejor le mandé mensaje a mi papá, que me dijo que iba a llegar en 20 minutos y que no dijera nada. Mi mamá siguió tocando y luego empezó a llamarme al celular. Le bajé el volumen, pero por la mirilla veía cómo se iba enojando más y más. Al final, dejó una nota debajo de la puerta diciendo que le estaba rompiendo el corazón por quedarme con mi papá manipulador y que ya me perdonaba lo de Megan si regresaba a casa en ese momento. Le tomé foto a la nota para enseñársela luego a mi papá. Para el viernes, según los del club de computación, las cosas en la escuela ya estaban cambiando un poco. Al parecer, Megan les dijo a unas amigas que no estaba segura de lo que había pasado esa noche, y eso hizo que algunos empezaran a dudar si yo realmente era culpable. Pero Nathan se puso todavía más intenso, diciéndole a todos que él me había visto en la fiesta, aunque eso era una mentira total. El fin de semana estuvo tranquilo. Mi papá y yo vimos películas, pedimos comida y jugamos cartas. Fueron los días más relajados que había tenido en años. Pero el domingo en la noche, Jake, el chavo que hizo la fiesta, me escribió. Me preguntó si podíamos vernos en privado para platicar. Le enseñé el mensaje a mi papá, que pensó que podía ser una trampa. Mejor invítalo aquí, sugirió. Yo me meto a mi cuarto para que platiquen, pero estaré cerca por si se ofrece algo. Jake llegó el lunes después de la escuela. Se veía súper nervioso, volteando a todos lados como si esperara que algo malo pasara. Nos sentamos en la cocina y no soltaba las llaves de su coche. Mira, te tengo que decir algo, pero prométeme que no vas a decir que yo te lo dije. Soltó. Solo asentí. Tengo una cámara de seguridad en la sala. Mis papás la pusieron después de la última vez que hice fiesta. El caso es que revisé las grabaciones de esa noche. Me enseñó un video en su celular. La calidad no era la mejor, pero se veía clarito cómo Nathan ayudaba a Megan, que iba tambaleándose, a subir las escaleras. La hora marcaba 9:37 p.m., justo cuando yo estaba en mi casa pidiendo pizza. ¿Por qué no le enseñaste esto a nadie antes?, le pregunté. Jake se veía culpable.
Nathan es mi amigo y todos estaban seguros de que fuiste tú. Además, no debería estar haciendo fiestas cuando mis papás no están. Si esto se sabe, me meto en broncas. Le pedí si me podía pasar el video. Dudó, pero al final me lo mandó por airdrop. Antes de irse, me hizo jurar de nuevo que no diría de dónde lo saqué. Acepté, aunque sí pensé que estaba siendo bastante cobarde. En cuanto se fue, mi papá y yo vimos el video otra vez. Era la prueba definitiva de que Nathan estuvo con Megan esa noche, no yo. Esto lo cambia todo, dijo mi papá. Hay que movernos con cuidado. Al día siguiente, mi papá me llevó a la estación de policía. Yo iba súper nervioso, pero él decía que teníamos que levantar un reporte por acoso y amenazas en línea. La oficial que nos atendió no parecía muy interesada hasta que mencionamos las acusaciones falsas de agresión. Eso sí le importó. Le enseñamos la publicación de Instagram con mi dirección y los mensajes amenazantes que me llegaron, junto con mis pruebas de coartada y el video de la casa de Jake, pero dijimos que era de una fuente anónima para protegerlo. La oficial, la detective Palmer, sí se lo tomó en serio. Dijo que subir mi información personal era definitivamente ilegal y que las acusaciones falsas podían ser difamación. Me preguntó si quería presentar cargos contra quien hizo la publicación. No supe qué contestar. La cuenta era anónima y aunque casi estoy seguro de que Nathan estaba detrás, no tenía cómo probarlo. Mi papá intervino y dijo que lo más importante era que pararan las amenazas para que pudiera regresar tranquilo a la escuela. La detective Palmer nos dijo que iba a investigar el asunto y que hablaría con la escuela sobre lo que estaba pasando. Antes de que nos fuéramos, también nos sugirió que pensáramos en pedir una orden de restricción contra los que me habían amenazado más fuerte. Esa noche, mi papá y yo platicamos sobre qué hacer. Me propuso la idea de cambiarme de escuela para empezar desde cero. Era tentador, pero sentía que eso sería como dejarle el camino libre a Nathan otra vez. Quiero limpiar mi nombre, le dije. Ya me cansé de cargar con la culpa por... Mi papá asintió, como si ya supiera lo que le iba a decir. Entonces hay que hacer las cosas bien. Si subimos el video así nada más, Nathan seguro va a decir que está editado o se va a inventar algo. Decidimos mandarle el video primero a Megan. Ella tenía derecho a saber la verdad y tal vez podía echarnos una mano para aclarar todo. Le mandé un mensaje para preguntarle si podía hablar conmigo y aceptó verme en una cafetería cerca de la casa de mi papá al día siguiente. Ver a Megan fue rarísimo. Se veía incómoda. Se mantuvo distante y hasta eligió una mesa en la parte más llena del lugar. Le agradecí por venir y fui directo al punto. Tengo pruebas de que yo no estuve en la fiesta, le dije, pasándole mi celular con el video pausado. Dudó un rato antes de tomarlo. Me quedé viendo su reacción mientras veía el video. Sus ojos se abrieron y se cubrió la boca con la mano, sorprendida. «Es tu hermano», susurró. «Esa sudadera la recuerdo». Asentí. Estaba en la casa pidiendo pizza y jugando videojuegos. Tengo los recibos y los horarios para comprobarlo. Megan estaba a punto de llorar. Perdóname. Todos estaban convencidos de que eras tú. Incluso Nathan dijo, «Nathan miente», le interrumpí. Siempre me ha culpado de sus errores. Nada más que ahora sí tengo cómo demostrarlo. Me pidió que le mandara el video y se lo envié al celular. Antes de irse, me prometió que iba a contarle la verdad a los demás. No estaba seguro de que eso fuera suficiente, pero al menos era un inicio. Al día siguiente, todo se salió de control. Megan subió el video a su Instagram y escribió una publicación larga donde aceptaba que se había equivocado, que el del video era Nathan y no yo. Se disculpó públicamente por haber creído los chismes sin pruebas. Mi celular no dejaba de sonar con mensajes, unos pidiendo disculpas, otros diciendo que había manipulado a Megan o que el video era falso. Nathan también me escribió, «Te va a ir muy mal cuando te vea». Le enseñé el mensaje a mi papá y él, de inmediato, se comunicó con la detective Palmer. Ella dijo que se iba a encargar y recomendó que no fuera a la escuela por lo menos un día más. Ese mismo día, mi mamá llegó otra vez a la casa de mi papá, ahora acompañada de Nathan. Empezaron a golpear la puerta y a gritar que yo estaba echando mentiras. Mi papá llamó a la seguridad del edificio y los sacaron, pero antes de irse, Nathan gritó que me iba a hacer pagar por haberle arruinado la reputación. Al día siguiente, la detective Palmer nos dio noticias. La escuela suspendió a Nathan mientras investigaban y estaban revisando el asunto con Megan para ver si le imponían alguna sanción. También descubrieron quién había hecho la cuenta anónima de Instagram. No fue Nathan, sino su amigo Tyler, quien confesó que Nathan se lo pidió. La escuela quiere que te reúnas con tus papás, la orientadora y conmigo antes de que regreses, explicó la detective Palmer. Están preocupados por tu seguridad y quieren poner medidas para protegerte. Mi papá aceptó la reunión, pero pidió que mi mamá no estuviera. La detective dudó, pero dijo que intentaría arreglarlo. La junta quedó programada para el lunes siguiente. Ese fin de semana fue pura tensión. Nathan seguía creando cuentas para mandarme amenazas, y mi mamá iba de suplicarme que regresara a casa a echarme la culpa de querer destruir a su linda familia. Mi papá se mantuvo tranquilo y me ayudó a bloquear cuentas y a guardar todo para la detective Palmer.
El domingo por la noche pidió mi pizza favorita y nos pusimos a ver comedias tontas hasta que me quedé dormido en el sillón. El lunes en la mañana fuimos a la escuela. El director, el señor Reynolds, nos recibió en la sala de juntas junto con la orientadora, la señorita Chen y la detective Palmer. Por suerte, mi mamá no estaba. Antes que nada, quiero pedirte una disculpa, dijo el director Reynolds. Debimos investigar mejor antes de que esto se nos fuera de las manos. Te fallamos. La señorita Chen nos contó que hablaron con varios estudiantes que confirmaron que Nathan anduvo diciendo que yo era el de la fiesta. También revisaron las pruebas que yo entregué para comprobar mi coartada. Creemos que te acusaron sin razón, dijo, y queremos hacer cambios para que estés seguro cuando regreses. Entre las medidas estaban cambiar mi horario para no coincidir con Nathan, darme un espacio privado para comer si lo necesitaba y que los maestros estuvieran más pendientes de mí. También nos dijeron que Nathan seguiría suspendido hasta que el comité disciplinario decidiera qué hacer. Pregunté qué iba a pasar con los que me amenazaron y el director Reynolds me aseguró que también tendrían consecuencias, aunque no podía dar más detalles por privacidad. Antes de irnos, la detective Palmer nos llamó aparte. Tyler aceptó cooperar y nos entregó mensajes donde Nathan le decía qué publicar de ti. Eso ayuda mucho en tu caso. Sentí una mezcla rara de alivio y miedo. Era un respiro tener pruebas, pero sabía que esto no terminaba ahí. Nathan no iba a quedarse quieto y dejarme en paz. Y no me equivoqué. Esa noche, Nathan se apareció solo en el departamento de mi papá. Esta vez no gritó. Llegó tranquilo y preguntó si podíamos hablar. Mi papá dudó, pero al ver que venía solo, lo dejó pasar. Nathan se sentó en el sillón. Parecía acabado, con los ojos rojos y frotándose las manos. Bien nervioso. Me van a expulsar, murmuró. Y los papás de Megan van a ponerme una denuncia. No supe qué contestar. Por un lado me daba lástima, pero por otro lado solo podía pensar en todos los años que tuve que cargar con sus broncas. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté al fin. No solo lo de Megan, todo lo demás también. Siempre hacerme ver mal, arruinarme la vida cada vez que tú la regabas. Nathan bajó la mirada. No sé, era fácil. Mamá siempre me creía y al final ya era automático. Si hacía algo mal, solo decía que había sido tú. Mi papá nos miraba desde la puerta de la cocina, callado. ¿Alguna vez te sentiste mal por eso?, insistí. Nathan se encogió de hombros. A veces, supongo. Pero luego mamá me felicitaba por ser su buen hijo y se me olvidaba. Su actitud tan indiferente me hizo hervir la sangre. Años de mi vida arruinados y apenas si le importaba. Necesito que me eches la mano, dijo Nathan al fin, mirándome directo. Si le dices a todos que ya me perdonaste, igual hasta me va mejor. Eres mi hermano, tienes que ayudarme. Casi me río. Hasta en ese momento seguía queriendo manipularme. No, le solté. No tengo por qué ayudarte. Cuando todos pensaban que yo era un problema, tú ni te molestaste en ayudarme. Hasta te encargaste de echarle más leña al fuego. En cuanto dije eso, la expresión de Nathan cambió. La vulnerabilidad se esfumó y volvió esa mirada fría que le vi la noche del incidente, cuando éramos niños. Te vas a arrepentir, me dijo mientras se levantaba. ¿Crees que ya ganaste? Todavía no se acaba esto. Mi papá se interpuso. Ya se acabó, Nathan. Ya causaste suficiente problema. Si vuelves a amenazar a tu hermano, atente a las consecuencias. Nathan hizo una mueca de desprecio. No estuviste aquí en 10 años. No vengas ahora a hacerte el papá del año. Salió hecho una furia y azotó la puerta. Mi papá fue y la cerró con llave. Luego vino y me puso la mano en el hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, aunque la verdad no. La visita de Nathan me había dejado mucho más alterado de lo que quería admitir. Los siguientes días estuvieron bien tensos. Yo todavía no regresaba a la escuela. Seguía haciendo mis tareas en casa mientras la dirección acababa de afinar los detalles de su plan de seguridad. Mi mamá no dejaba de marcarme. Me dejaba mensajes de voz en los que pasaba de rogarme que ayudara a Nathan a acusarme de destruir a la familia solo por rencor. El viernes por la tarde, mi papá llegó temprano con cara seria. Te habló el detective Palmer, me dijo. Arrestaron a Nathan. Sentí cómo se me hacía un nudo en el estómago. ¿Por qué? Se metió a la casa de Jake y le pegó. Según esto, le echó la culpa porque cree que él fue quien entregó el video que lo puso en problemas. Me dejé caer en el sillón de golpe. ¿Jake está bien? Está en el hospital, pero está estable. Nariz rota y conmoción. A Nathan lo acusaron de allanamiento y agresión. Me sentí fatal. Todo esto ya se había salido por completo de control. Y aunque no quería, una parte de mí seguía preocupada por Nathan. Al final de cuentas era mi hermano, y claramente tenía problemas serios. ¿Y ahora qué va a pasar?, pregunté. Mi papá se sentó junto a mí. Lo más probable es que Nathan acabe en detención juvenil. Tu mamá me llamó, está fuera de sí, echándole la culpa a todo el mundo menos a Nathan. Quiere que regreses a la casa. No pienso volver, le respondí sin dudar. Lo sé, y legalmente no tienes que hacerlo. Tienes 17, y en estos casos el juez suele tomar en cuenta lo que quiere el hijo. Se quedó pensando un momento. Mañana voy a meter la solicitud para la custodia de emergencia. Con todo lo que ha pasado, creo que tenemos argumentos fuertes. Por primera vez en semanas, sentí un poquito de esperanza, como si de verdad las cosas pudieran mejorar. Al día siguiente, en la mañana, tuvimos una visita que no esperábamos. Esta vez fue mi tío Roberto, el hermano de mi mamá,
A diferencia del resto de la familia, el tío Roberto siempre fue buena onda conmigo, aunque se había alejado después del escándalo con Amber. ¿Puedo pasar?, preguntó cuando mi papá abrió la puerta. Quiero platicar con ustedes dos. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y ahí el tío Roberto nos contó que había estado al tanto de todo. Vio la publicación de Megan, se enteró del arresto de Nathan, y ya había armado el rompecabezas. Te debo una disculpa, me dijo. Debí darme cuenta de que algo no cuadraba. Nathan siempre tenía una salida para todo, y tu mamá lo defendía a capa y espada. Se quedó callado. De verdad se veía arrepentido. Y luego me sorprendió aún más. Estoy aquí porque quiero ayudar, dijo. Tu mamá no quiere ver la realidad. Anda diciendo por todos lados que quieren hundir a Nathan y que tú manipulaste todo. Sentí que se me iban las fuerzas. Por supuesto que estaba haciendo eso. Ya hablé con la abuela y con todos los demás. Les enseñé las pruebas, el video, las publicaciones de Instagram, todo. Poco a poco están empezando a abrir los ojos. No lo podía creer. Siempre pensé que toda mi familia ya no tenía remedio. ¿Y eso qué significa?, preguntó mi papá. El tío Roberto soltó un suspiro. Tu mamá necesita ayuda. Ayuda profesional. He tratado de hablar con ella, pero no me escucha. Yo creo que siempre ha tenido problemas de salud mental, pero nunca se ha tratado nada. Ahora todo tenía sentido, aunque nunca lo había visto así. Lo de mi mamá siempre lo sentí raro, pero como era lo único que conocía, lo veía normal. Quiero testificar en la audiencia de custodia, dijo el tío Roberto. Quiero que el juez sepa todo lo que he visto estos años. Si a ustedes les parece bien. Mi papá parecía sorprendido, pero asintió. Eso nos ayudaría muchísimo. Antes de irse, el tío Roberto me abrazó y volvió a disculparse. Dijo que la familia iba a buscar la manera de compensarme. No tenía idea de qué quería decir con eso, pero la neta, me alivió saber que no todos me habían dado la espalda. El domingo en la noche, me llegó un mensaje de Amber, mi ex de primero. Dijo que había visto la publicación de Megan y que tal vez me juzgó mal. Me pidió perdón por no haberme dado chance de explicarle en su momento. Le agradecí el mensaje, pero también le dejé claro que ya era demasiado tarde. Igual y fui algo rencoroso, pero después de todo lo que pasé, sentía que tenía derecho. El lunes en la mañana, mi papá y yo fuimos al juzgado para la audiencia de custodia de emergencia. Iba hecho un manojo de nervios. No dejé de mover la pierna en todo el camino. Sabía que iba a ver a mi mamá, y desde la vez que llegó con Nathan a la casa no la veía. La sala era más chiquita de lo que pensaba. Mi mamá ya estaba ahí con su abogada. Intentó acercarse cuando entramos, pero el oficial la frenó. Se veía muy mal, con el cabello sucio y las ojeras marcadas. A pesar de todo, sí sentí algo de preocupación. La audiencia fue rápida, mucho más de lo que imaginé. La abogada de mi papá presentó todas las pruebas, las acusaciones falsas, el historial de favoritismo con Nathan, el arresto reciente, los mensajes amenazantes que me mandó. El tío Roberto declaró, contó cómo mi mamá siempre ponía a Nathan en un pedestal y a mí me castigaba por cosas que ni hice. La jueza me preguntó directamente si quería vivir con mi papá. Le dije que sí, sin pensarlo. Después preguntó si quería tener contacto con mi mamá. Esa sí me costó responderla. Tal vez después, le dije, pero ahorita no. Necesito mi espacio. La jueza asintió, como si entendiera perfecto. Le dio a mi papá la custodia total temporal y dejó abierto lo de las visitas, pero solo si después de 3 meses de terapia familiar se veía que era seguro. Al salir, mi mamá quiso hablarme otra vez. Ahora sí el oficial la dejó acercarse. Esto no se ha acabado, dijo, repitiendo lo mismo que Nathan. Lograste que todos se pusieran en mi contra. Mi propia familia, mi propio hijo. Mi papá intentó meterse, pero le hice una seña para que no lo hiciera. No, mamá, esto es todo tuyo. Fuiste tú quien eligió a Nathan sobre mí, una y otra vez. Permitiste que me lastimara y hasta le ayudaste. Sentí que las lágrimas querían salir, pero me aguanté. De verdad espero que busques ayuda, en serio, pero ahora mismo no puedo tenerte cerca. Me fui antes de que pudiera decir algo. Ya en el estacionamiento mi papá me abrazó por los hombros. Estoy orgulloso de ti, alcanzó a decir, y con eso bastó. Esa misma tarde fuimos con la maestra Chen a la escuela para ver lo de mi regreso. Como Nathan estaba en el tutelar y había una orden de restricción, lo más urgente en temas de seguridad ya estaba cubierto. También hablaron con mis maestros para que yo no tuviera que andar contando mi historia una y otra vez. No podemos controlar lo que digan los demás, nos dijo la maestra Chen, pero quedó claro que el acoso no se va a permitir. Mi primer día de vuelta fue el miércoles. Me sentía raro y algo fuera de lugar, pero no tan mal como imaginé. Había miradas y murmullos, pero nadie se acercó de frente. En el club de computación, algunos se sentaron conmigo a la hora de la comida, como si nada. Ese gesto silencioso me ayudó más de lo que ellos creen. Para el viernes, todo empezaba a sentirse casi normal. Incluso algunos profes fueron más amables de lo que jamás habían sido conmigo. Al final de clases, Jake me estaba esperando junto a mi casillero. Tenía la cara todavía morada y una venda en la nariz por el madrazo que le dio Nathan.
«Hola», me dijo medio incómodo. «Solo quería pedirte perdón por no haber hablado antes. La neta, tenía miedo de quedarme sin amigos. Suena muy tonto comparado con lo que te pasó». Le dije que no pasaba nada, que al final él sí hizo lo correcto, cosa que no todos hacen. «Oye», agregó, «el próximo fin de semana van a haber una fiesta en mi casa. Ahora sí es en serio. Ya hasta mis papás dijeron que sí. Deberías ir». Me agarró en curva la invitación. «Lo pienso», contesté, aunque la neta no sabía si ya estaba listo para fiestas. Esa noche le platiqué a mi papá lo que me dijo Jake. Se le notó contento. «Está bien tener opciones», me dijo. «No tienes que ir si no quieres, pero está padre que te inviten». Asentí sintiéndome raro y también agradecido. «Está cañón. Llevo tanto tiempo solo queriendo aguantar hasta largarme a la uni. Y ahora pienso que igual y la prepa no tiene que ser tan horrible lo que me queda». Mi papá soltó una sonrisa. «No tiene por qué serlo. Además, pase lo que pase, aquí voy a estar contigo». Y le creí. Por primera vez en mucho tiempo sentí que de verdad tenía un futuro. Uno que Nathan ni mi mamá ya no podían controlar a su antojo. Claro, el camino no iba a ser fácil. Nathan algún día iba a salir del tutelar y mi mamá seguro seguiría buscándome. Pero ya no estaba solo. Tenía a mi papá, al tío Robert y hasta algunos amigos nuevos. Esa noche me fui a dormir con una sensación extraña, esperanza. No solo de huir, sino de ser genuinamente feliz. No tenía idea qué pensaba hacer mi papá a la larga con Nathan y mi mamá, pero confiaba en que me iba a cuidar, como siempre lo había hecho. Aunque la audiencia de custodia ya había pasado, todavía me ponía nervioso cada vez que sonaba mi celular. Parte de mí esperaba ver el nombre de Nathan, como si pudiera amenazarme hasta desde el tutelar. Mi papá notó que me alteraba cada que vibraba el teléfono, así que me sugirió que cambiara el tono por uno menos exagerado. «Pon uno de ese juego al que tanto le das», me dijo una noche mientras cocinaba. Fue un detalle simple, pero que me hizo sentir que estaba al pendiente. Terminé eligiendo el sonido de subir de nivel de Skyrim, y cada que lo escucho, me saca una sonrisa. A las 2 semanas de volver a la escuela, todo se sentía casi normal. Todavía había chavos que murmuraban al verme, pero la mayoría ya andaba en el chisme de moda. Hasta logré hacer amistades de verdad en el club de computación, no solo conocidos tolerantes, sino gente que me invitó a su Discord y me preguntaba cosas como si realmente les importara mi opinión. Jake seguía ahí, pendiente, y cada vez más buena onda. Su cara ya iba sanando y hasta se ponía protector conmigo. Un día, un chavo de último año soltó un comentario pasado en la cafetería y Jake lo frenó de inmediato. No es que necesitara que me defendieran, pero sentía chido saber que alguien me tenía a la espalda. Un viernes después de clases, el tío Robert me marcó para invitarme a cenar a su casa ese fin. «Va a estar la abuela», me dijo. «Ha estado preguntando por ti». No veía a mi abuela desde antes de que todo se descompusiera, y aunque me ponía nervioso, mi papá me animó. «La familia vale, al menos la que merece la pena», dijo. El sábado en la tarde el tío Robert pasó por mí. El camino se sintió algo incómodo al principio, pero él llenó el silencio contándome chismes familiares. Que mi primo ya entró a la uni, que el otro tío compró un bote, cosas normales. Nada de Nathan ni de mi mamá. Al llegar, la abuela ya estaba sentada en su sillón de siempre. Cuando me vio, se paró rápido, llorando. «Ahí está mi niño», dijo, abriéndome los brazos. Dudé un poco, pero la abracé. La sentí más chiquita y frágil de lo que recordaba. «Perdóname», me susurró. Debí haberme dado cuenta. Esa disculpa sencilla me pegó fuerte y tuve que parpadear rápido para no llorar mientras cenábamos. Nadie mencionó directamente a Nathan ni a mi mamá, pero la abuela sí preguntó cómo iba con mi papá. «Muy bien», le respondí. «Me está enseñando a manejar los fines». Ella asintió aprobando. «¿Sabías? Tu abuelo fue quien me enseñó. Decía que tenía talento». Después de cenar, el tío Robert me apartó. «Tu mamá anda llamando a toda la familia», me dijo en corto. «Quiere que la respalden en la audiencia de custodia permanente». Se me hizo un nudo en la panza. «¿Le está funcionando?», negó. «No como ella cree. Casi todos ya vieron las pruebas, y lo de Nathan fue el colmo para muchos». Antes de irnos, la abuela me puso una llave en la mano, colgando de una cadena. «Es para la caja de pesca del abuelo», me explicó. «Él siempre quiso que te quedaras con sus cosas cuando estuvieras listo. Creo que ya lo estás». Sabía lo que significaba. En la familia, el equipo de pesca del abuelo era casi sagrado. Era su forma de decirme que sigo siendo parte de los nuestros, de la familia de verdad, no esa que mi mamá intentó inventar. La próxima cita en el juzgado se programó para dentro de 3 meses. Mi papá y yo empezamos a ir a terapia. Él tenía sus sesiones por aparte y yo iba tanto a individuales como a grupales, en grupos de adolescentes con broncas familiares. Al principio la verdad no quería, pero mi terapeuta, la doctora Melissa, resultó muy alivianada. No me forzó a hablar de mis sentimientos desde el primer día, más bien me dejó desahogarme hablando de videojuegos hasta que me sentí en confianza. «Lo que hace tu hermano habla de sus propios problemas, no del valor que tienes tú»,
me dijo una vez, y no es tu responsabilidad arreglar las cosas solo porque tu mamá no puede ver la verdad. Sonaba tan sencillo cuando ella lo decía, pero otra cosa era creerlo. Después de 17 años de cargar con la culpa de todo en la familia, uno no cambia el chip de un día para otro. Mientras, mi papá se encargaba de lo legal con su abogada. Estaban buscando la custodia completa y permanente, y que mi mamá solo pudiera vernos con visitas supervisadas, dependiendo de que cumpliera con la terapia. Yo ni siquiera sabía si quería verla, pero la doctora Melissa me recordó que no tenía por qué decidirlo enseguida. Llegó abril, y nos avisaron que Nathan iba a salir antes del tutelar por buena conducta. Mi papá no perdió tiempo y le habló a la abogada, quien nos aseguró que seguía vigente la orden de restricción. Nathan no podía acercarse a menos de 150 metros de mí ni contactarme por ningún medio. ¿Y si se aparece en la escuela?, pregunté, sintiendo cómo se me subía el pánico. No va a regresar a tu escuela, me dijo mi papá. Es parte del trato que tiene que ir a otra y seguir en terapias obligatorias. Yo no estaba tan seguro. Nathan nunca ha sido bueno para seguir reglas. La noche antes de que saliera, casi no pude dormir, imaginando que iba a llegar al depa de mi papá o que me iba a estar esperando afuera después de clases. Pero pasaron los días y ni sus luces. Según el tío Robert, Nathan estaba viviendo otra vez con mi mamá, pero no se dejaba ver. En la escuela decían que ya se le había arruinado la oportunidad de ir a la universidad, y honestamente, no me sentí mal por él. Me arruinó casi toda la vida. En mayo, justo cuando empezaba a relajarme, me mandaron llamar a la dirección en la tercera hora. En cuanto escuché mi nombre, el corazón se me fue al piso. ¿Había pasado algo? ¿Nathan estaba en la escuela? Cuando entré, el señor Reynolds estaba sentado con un policía que no conocía. Se me secó la boca de puro nervio. No te preocupes, no hiciste nada malo, se apresuró a decir el señor Reynolds. El oficial García solo quiere hacerte unas preguntas sobre una denuncia que presentó tu mamá. El oficial me explicó que mi mamá había metido un reporte diciendo que mi papá era violento y que yo estaba en peligro viviendo con él. Literal, sentí que se me caía la quijada. A esas alturas, mi mamá seguía con sus mentiras sobre mi papá. Entregó unas fotos de moretones que, según ella, te hizo tu papá durante las visitas, dijo el oficial García, viéndome de cerca para cachar mi reacción. Eso es imposible, contesté. No he visto a mi mamá desde que dieron la custodia temporal. Ni la he visto, ni hemos tenido ninguna visita. Hasta saqué el celular y le enseñé el calendario donde apunto todas mis terapias y salidas con mi papá, algo que la doctora Melissa me recomendó para sentirme más estable. El oficial asintió y anotó todo. Tu mamá también comenta que tu papá te enseñó a mentir sobre tu hermano, agregó. Ni me molesté en disimular el coraje. Oficial, mi hermano le confesó a varias personas que me echaba la culpa de cosas que él hizo. Todo está en los papeles, y hasta lo arrestaron por agredir a alguien que presentó pruebas a mi favor. Después de varias preguntas, el oficial pareció satisfecho. Antes de irse, me explicó que tenían que revisar cualquier denuncia, pero que mi versión ya quedaba registrada. El señor Reynolds me pidió una disculpa por el susto y me dio un pase para regresar a clase. Apenas salí, le marqué a mi papá. No se sorprendió. Su abogada ya le había contado de las acusaciones. Es puro pataleo, me dijo tranquilo. Sabe que la audiencia de custodia permanente está cerca y ya no le quedan opciones. Después de eso volví a tener pesadillas. Soñaba que estaba otra vez en la antigua casa y Nathan me veía desde la puerta de mi cuarto con esa sonrisa burlona. La doctora Melissa me sugirió escribir los sueños para que no tuvieran tanto poder sobre mí. Me sonaba medio absurdo, pero sí ayudaba un poco. Una semana antes de la audiencia, recibí un correo inesperado de Megan. Casi no habíamos hablado desde que subió el video donde me defendía. El asunto era directo, por si te sirve saberlo. Megan me explicó que Nathan se le había acercado según para disculparse, pero al hablar, intentó convencerla de que yo había manipulado el video y que le volteé a todos en su contra por celos. Solo quería que supieras, me escribió. Obvio no le creí nada, pero pensé que era bueno que te enteraras que sigue intentando echarte la culpa. Reenvié el mail a mi papá y a la abogada, y lo añadieron al expediente de pruebas para mostrar el patrón de conducta de Nathan y de mi mamá. El día de la audiencia llegó y yo traía el nudo en la panza. Mi papá hizo hotcakes otra vez, queriendo mantener el ritual de la buena suerte. Se lo agradecí, pero apenas y probé bocado. El juzgado ya no me parecía tan extraño, pero igual imponía. Mi mamá ya estaba ahí con su abogada y, para mi sorpresa, también Nathan. Se suponía que él no podía testificar porque seguía siendo menor y tenía antecedentes recientes, pero seguramente pensaron que solo su presencia bastaría para influir en la jueza. Nathan ni me volteó a ver. Se quedó con la mirada perdida, las manos apretadas entre las piernas. Mi mamá, en cambio, no dejaba de buscarme los ojos, con unas caras de súplica que me ponían la piel chinita. La audiencia arrancó con la abogada de mi papá, presentando todas las pruebas que juntamos desde la custodia temporal, mi asistencia regular a terapia, mis calificaciones mejorando, el ambiente más tranquilo en casa, y luego, la bomba.
Presentó el mail de Megan y otros 3 mensajes parecidos de estudiantes, todos mostrando los intentos de Nathan de seguirme echando la culpa. Cuando le tocó el turno a la abogada de mi mamá de interrogar a mi papá, trató de pintarlo como alguien que solo apareció cuando ya no quedaba de otra. Mi papá no perdió la calma y explicó que, durante 10 años, mandó tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad y mantuvo la pensión, aunque no le daban chance de verme. Nunca dejé de buscar a mi hijo, dijo. Simplemente no me lo permitían. Después me tocó pasar a testificar. Ya lo había practicado varias veces con la doctora Melissa, pero igual las manos me temblaban cuando juré decir la verdad. La jueza, que no era la misma de la audiencia de emergencia, me pidió que le contara cómo estaba ahora y cómo me estaba adaptando. Estoy bien, contesté, intentando sonar más seguro de lo que en realidad me sentía. Ya tengo mi propio cuarto, me va mejor en la escuela y he vuelto a hacer amigos. Mi papá y yo cocinamos juntos casi todas las noches y me está enseñando cosas útiles, como cambiar el aceite del carro. La abogada de mi mamá trató de que dijera que extrañaba a mi familia, que todo era por enojo y que se me pasaría con el tiempo. Respiré hondo antes de responder. Sí extraño algunas cosas de mi vida anterior, reconocí, pero no extraño que me echen la culpa de cosas que no hice. No extraño que me castiguen por errores de Nathan, ni que mi mamá siempre lo elija a él antes que a mí. Alcancé a ver de reojo cómo mi mamá se estremecía, pero seguía hablando. Mi papá sí me cree cuando le digo la verdad. No da por hecho que le esté mintiendo. ¿Sabes lo importante que es eso cuando has vivido toda la vida con gente que siempre cree lo peor de ti? La jueza me preguntó si quería tener contacto con mi mamá o mi hermano. Quizá algún día con mi mamá, si busca ayuda y de verdad acepta lo que pasó, contesté. Pero con Nathan no después de todo. Cuando bajé del estrado, Nathan por fin volteó a verme. Ya no tenía cara de enojado, solo se veía vacío, y eso, de alguna forma, era aún peor que el odio. La jueza pidió un breve receso antes de dar su decisión. Mi papá y yo esperamos en una sala de juntas pequeña, casi sin hablar. Nuestra abogada parecía optimista, pero yo ya había aprendido a no confiarme. Al volver a la sala, la jueza no se anduvo con rodeos. Le dio a mi papá la custodia física y legal de forma permanente. Mi mamá podría tener visitas supervisadas después de terminar 6 meses de terapia, con reportes de avance para el juzgado. La evidencia muestra claramente un patrón de alienación parental y de convertir al menor en chivo expiatorio, dijo la jueza. Este tribunal no puede, en conciencia, regresar al menor a un ambiente donde se le causó tal daño psicológico. Mi mamá rompió en llanto, agarrada del brazo de Nathan. Él solo se quedó ahí, viendo al frente como si nada. No sentí nada al verlos, ni satisfacción, ni lástima, ni siquiera alivio todavía, solo un vacío raro. Afuera del tribunal, el tío Robert ya me esperaba. Me dio un abrazo medio torpe y luego le estrechó la mano a mi papá. Aquí estamos para lo que necesites, me dijo. Esa noche, mi papá pidió pizza y vimos las 3 de Volver al Futuro, algo que llevábamos semanas queriendo hacer. A la mitad de la segunda película, de pronto me cayó el 20. Esto era para siempre. Ya estaba a salvo. Mi papá no se iba a ir y yo no iba a volver a ser el chivo expiatorio de Nathan. Sin avisar, empecé a llorar. Mi papá pausó la película al instante, con cara preocupada. Estoy bien, alcancé a decirle. Todavía siento que en cualquier momento algo va a salir mal. Él asintió, como si supiera exactamente de lo que hablaba. Te va a tomar tiempo confiar en que de verdad estás a salvo. Es normal. Los meses siguientes pasaron sin sobresaltos, justo lo que necesitaba. Por lo que supe, Nathan entró a una universidad chiquita en el otro extremo del país. El tío Robert me contó que siempre tuvo buenas calificaciones y que mi mamá contrató a un consejero para ayudarle con los trámites. Procuré no pensar en que allá iba a empezar de cero en un lugar donde nadie sabía lo que había hecho. Mi mamá terminó la terapia que le ordenó el juez y pidió verme. Yo no estaba listo y mi papá apoyó mi decisión de esperar. La sanación va a tu ritmo, no al de ella, me dijo. Para cuando empezó mi último año de prepa, todo había cambiado. Ya tenía amigos de verdad. Los maestros me conocían por quién soy, no solo como el hermano problemático de Nathan. Incluso empecé a salir con una chava del club de computación que se llamaba Riley, a la que ni le importaba el drama de mi familia. Una tarde de octubre, al llegar de la escuela, encontré a mi papá sentado en la mesa de la cocina con cara seria. Habló tu mamá, me dijo. Expulsaron a Nathan de la universidad. Al parecer hizo lo mismo allá. Le echó la culpa a su roomie de robar en la cafetería, pero esta vez había cámaras. Me senté despacio. ¿Y ahora qué quiere ella? Que hables con él. Cree que podrías ayudarlo a entender las consecuencias de sus actos. Me reí en voz alta. ¿Ahora resulta que yo le tengo que enseñar a Nathan sobre consecuencias? Después de años de asegurarse de que nunca pagara por nada, mi papá solo se encogió de hombros. Le dije que no era tu responsabilidad, pero pensé que debías saberlo. Me quedé pensando en eso esa noche, mientras hacía mis solicitudes para la universidad. Mi primera opción era una escuela en California, lo más lejos posible de nuestro pueblo sin salir del país. Me pregunté si Nathan de verdad sentía algún remordimiento o si en su cabeza seguía siendo la víctima. Al día siguiente, le pregunté a la doctora Melissa qué debía hacer.
Ya nada más íbamos a terapia una vez al mes, pero aún me importaba mucho su opinión. Haz lo que sea mejor para ti, me dijo. No lo que quiera tu mamá, ni lo que esperan otros. ¿Tú qué necesitas? Me tomó una semana decidir. Al final, le escribí una carta a Nathan, sin ofrecerle perdón ni ayuda, solo diciéndole tal cual cómo me habían afectado sus acciones toda mi vida. No la mandé esperando respuesta, la escribí para mí, para soltar el último coraje que todavía traía. Nathan nunca contestó, cosa que ni me sorprendió. Mi mamá volvió a buscarme, queriendo ver si cambiaba de opinión sobre verlos. Rechacé la invitación con educación, pero firme. El resto del último año de prepa se pasó volando. Me aceptaron en la universidad que quería, con una beca parcial. Riley terminó en una escuela que queda como a 1 hora de la mía, así que quedamos en vernos de vez en cuando. Mi papá empezó a enseñarme sobre presupuestos y todo ese rollo de adulto que iba a necesitar. El día de la graduación salió un clima perfecto, y sentí una mezcla rarísima de emociones. Mi papá, el tío Robert, mi abuela y un par de familiares más fueron a verme cruzar el escenario. Mientras esperaba que dijeran mi nombre, vi a mi mamá entrando discretamente hasta el fondo del auditorio. No intentó acercarse después, solo me saludó de lejos con la mano y se fue. Ese verano fue el mejor de mi vida. Trabajé en un taller local de reparación de computadoras. Los fines de semana los pasaba pescando con mi papá usando los viejos equipos del abuelo, y por primera vez estaba emocionado por lo que venía. Las pesadillas se fueron por completo. Una semana antes de irme a la universidad, Jake organizó una despedida para los que nos íbamos del pueblo. No fue nada descontrolado. Pizza, videojuegos y gente firmando anuarios que se les había olvidado en el verano. Mientras me despedía de todos, Jake me jaló aparte. ¿Sabes? Cuando todo eso pasó el año pasado, jamás imaginé que acabaríamos siendo amigos de verdad. Ni yo, le confesé. La neta, solo trataba de sobrevivir la prepa. Él soltó una carcajada. Pues hiciste más que sobrevivir. Prácticamente te la adueñaste. Mientras íbamos rumbo a California, vi por el retrovisor cómo nuestro pueblo se hacía cada vez más pequeño. No me dio tristeza dejarlo. Mi papá y yo ya teníamos planeadas sus visitas para el fin de semana de padres y en acción de gracias. Armar mi cuarto en la residencia, conocer a mi roomie, comprar los libros. Todo parecía un sueño. Nadie ahí sabía nada de Nathan, ni de mi mamá, ni de mi pasado. Era solo otro estudiante de nuevo ingreso buscando su lugar. Mi papá me ayudó a desempacar y luego me llevó a hacer el súper para llenar el refri chiquito. Antes de irse al hotel, me entregó un paquetito envuelto. Es un regalo de despedida, me dijo. Era una foto nuestra enmarcada, de mi graduación, los dos con una sonrisa de oreja a oreja en el patio y el sol pegándonos en la cara. En la esquina le puso, el primero de muchos momentos de orgullo que vienen. No tenía idea de lo que iba a pasar después con mi mamá o con Nathan. Tal vez algún día podría volver a tenerlos cerca, o tal vez no, pero ya no dejaba que sus decisiones marcaran mi vida. Mi papá me enseñó lo que es el apoyo de verdad, y finalmente me sentía libre para convertirme en quien yo quisiera. Cuando él se fue, mi roomie me preguntó si era muy unido a mi familia. Con mi papá, contesté, sin pensarlo mucho. Él siempre ha estado ahí para mí, y esa era la verdad que más importaba.